Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar calculando ejercicios de circuito serie paralelo o circuito mixto, calculando resistencias equivalentes, caídas de tensión e intensidades de corriente. El ejercicio que tenemos en pantalla es, por supuesto, un circuito serie paralelo que está conformado por un primer paralelo formado por dos resistencias de 10 ohmios y de 200 ohmios respectivamente. Un segundo paralelo que está formado por tres resistencias, las cuales tienen valores de 250, 300 y 400 ohm. Y en el medio tenemos una resistencia que está sola, la de 50, que está solita acá en el medio. Entonces va a quedar en serie con los dos paralelos, el de dos resistencias y el de tres. Para comenzar, vamos a realizar la resistencia equivalente del primer paralelo, que es la resistencia de 10 en paralelo con la de 200. Como estas resistencias están en paralelo y son solamente dos, aplicamos la fórmula producto sobre suma. Hacemos el producto de ambos valores, 10 por 200, dividido por la suma de ambos valores, 10 más 200. 10 por 200 nos da 2000 y 10 más 200 nos da 210. Hacemos el cociente y nos da un resultado de 9,52 ohm. Ese es el equivalente del primer paralelo. Vale decir que estas dos resistencias se podrían reemplazar por una sola de 9,52 ohmios. Los valores de las resistencias son completamente arbitrarios, no son valores normalizados, sino simplemente a los efectos de realizar ejercicios para resolver circuitos. O sea, son valores cualesquiera. Bien, hacemos el segundo paralelo ahora, pero observen ustedes que está constituido por tres resistencias. Quiere decir que acá la fórmula producto sobre suma no me conviene, porque yo no puedo hacer tres resistencias en un solo paso con esa fórmula. Tendría que hacer primero dos y el resultado de esas dos con la tercera. Lo puedo hacer, me va a llevar un poquito más de tiempo. Pero si aplico esta otra fórmula, que es el inverso de la suma de los inversos, en un solo paso voy a poder calcular la resistencia equivalente de ese paralelo, de tres resistencias. Para eso yo tengo que hacer en el denominador la suma de los inversos de las tres resistencias. O sea, el inverso de 250, que es la primera resistencia, el inverso de 300, que es la segunda, y el inverso de 400, que es la tercera. Una vez que realizo esas operaciones, sumo los resultados y luego hago el inverso de ese resultado, ¿sí? O sea que esto me va a dar en total un valor de 101,69 ohmios, ¿sí? Aplicando esta fórmula que se puede aplicar para dos o más resistencias, que se llama inverso de la suma de los inversos. Una vez que tenemos resueltos los dos paralelos, conocemos su resistencia equivalente. Para hallar la resistencia total vamos a sumar la equivalente de los dos paralelos más la de 50 que está en serie. Entonces eso lo vamos a hacer aquí. Resistencia total es igual 9,52 del primer paralelo más 50 de la resistencia que está solita acá en el medio, más 101,69 que es la resultante del segundo paralelo, lo que nos da un valor de 161,21 ohmios, que es la resistencia total del circuito. Si nosotros dividimos la tensión de la fuente, 300 voltios, entre la resistencia total, 161,21, entonces, aplicando la ley de Ohm, podemos calcular la intensidad total del circuito. Voltaje total, 300, el de la fuente, sobre la R total, 161,21. Ese cociente nos da un resultado de 1,86 amperes. Esta es la intensidad total, que no es otra que la que proviene de la fuente. Esa intensidad de la fuente, una vez que llega a este nodo, se divide en dos. Una que se llama I1, que toma por la resistencia de 10 ohmios, y otra que se llama I2, que toma por la resistencia de 200 ohmios. En este otro nodo, nuevamente convergen ambas corrientes y por aquí vuelve a pasar intensidad total. Esa intensidad total en este nodo se vuelve a repartir, ahora en tres caminos, y entonces se divide en I3, I4 e I5, las cuales nuevamente se juntan en el nodo D para conformar otra vez la intensidad total.
la misma intensidad que salió de la fuente, retorna a la fuente. El sentido de circulación hay dos versiones. Una dice que es de positivo a negativo, que se llama sentido convencional, y otra dice que es de negativo a positivo, que se llama sentido físico o real. Podemos aplicar cualquiera de los dos. Yo en particular siempre aplico el sentido convencional, de positivo a negativo, pero es lo mismo. Bien, podemos calcular ya las caídas de tensión en cada segmento del circuito. Para esto puede ser útil que ustedes marquen con puntos acá los diferentes segmentos A, B, C y D. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos bien identificados los tres segmentos del circuito, donde en cada uno de ellos va a haber una caída de tensión. Entonces la caída de tensión entre los puntos A y B será igual a la resistencia entre los puntos A y B, que es el equivalente del primer paralelo, multiplicada por la intensidad total. ¿Sí? Recuerden que nosotros no estamos multiplicando cada una de las resistencias, sino el total, el equivalente, como si acá hubiera una resistencia sola de 9,52 ohm. Si acá hubiera una sola resistencia de 9,52 ohm, la corriente que la atravesaría sería I total. Si nosotros multiplicamos I total por esa resistencia, nos da la caída de tensión entre los dos puntos. O sea que es la resistencia entre los puntos A y B, que es 9,52, multiplicada por la intensidad total, que es 1,86. Aquí tenemos este cálculo. Caída de tensión B a B es R a B por I total. ¿Sí? O sea, 9,52 por 1,86 son 17,7 voltios. Aquí lo tenemos. 17,7 voltios es la tensión entre los puntos A y B. Entre los puntos B y C tenemos solita la resistencia de 50, a la cual la vamos a multiplicar por I total. Recuerdan que estas dos corrientes, I1 y 2, convergen en este nodo y vuelven a conformar I total. O sea que por acá pasa I total. Es 50 por I total. 50 por 1,86, que es I total. Eso nos va a dar la caída de tensión entre los puntos B y C. RBC por I total, acá está. Son 50 ohm, que es la resistencia que hay entre los puntos B y C, por 1,86, que es la I total, nos está dando un resultado de 93 voltios. Esta es la caída de tensión entre los puntos B y C. Para calcular la caída de tensión entre los puntos C y D, procedemos en forma análoga a la que hicimos para calcular la caída de tensión entre A y B. O sea, multiplicamos la resistencia equivalente entre los puntos C y D por la I total. Acá está la fórmula. VCD es igual RCD por I total. Si reemplazamos las letras por números, entonces tenemos que la resistencia equivalente entre los puntos C y D es 101,69, la intensidad total es 1,86, hacemos esta operación, 101,69 por 1,86, y nos da como resultado 189,2, que es la caída de tensión entre los puntos C y D. Así que de esta manera estamos resolviendo la resistencia total o equivalente del circuito y además la intensidad total y las caídas de tensión. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es calcular la intensidad en cada una de las resistencias de nuestro circuito mixto. Bien, aquí estamos de nuevo con nuestro circuito serie paralelo. Yo borré solamente una parte de la pizarra, fíjense que les dejé aquí la intensidad total, que habíamos calculado, que era 1,86, esta la dejamos, y les dejé también los valores de las caídas de tensión, para que los tuviéramos a la vista, ya que los vamos a utilizar ahora para calcular las intensidades de corriente que circulan a través de cada resistencia. Fíjense, ahí están las tres caídas, que van a ser de muchísima utilidad, porque estos valores los vamos a utilizar ahora para calcular las intensidades de corriente. Comencemos por la intensidad I1. I1, vamos a marcarla por donde anda I1. Vamos a poner acá. Pasa por aquí, ¿verdad? I1 es esta. Bien. Pasa por la resistencia de 10 ohm. Así que tenemos que dividir
la tensión entre los puntos A y B sobre esta resistencia y solamente esta, porque estamos calculando la intensidad que pasa a través de ella. ¿Sí? Ustedes siempre que tengan que calcular una variable de ley de Ohm, observen, ¿dónde la están calculando? Bueno, en la resistencia de 10 ohm. ¿Qué voltaje tiene aplicado esa resistencia? AB. ¿Cuál es el valor óhmico? 10 ohm. O sea que si yo divido el voltaje AB o tensión AB entre los 10 ohm, me va a dar la intensidad que pasa por acá. Siempre nos concentramos en la parte del circuito donde estamos trabajando, olvidándonos del resto como si no existiera. Entonces venimos, aplicamos la ley de Ohm y hacemos VAB sobre 10 son 1.77 amperes. Aquí ya tenemos el resultado de la intensidad 1. Análogamente razonamos para la intensidad 2. ¿Por dónde circula? Por acá. ¿Qué tengo acá? Una resistencia de 200 ohm. ¿Cómo se calcula intensidad? B sobre R. ¿Cuál es el voltaje? VAB. Entonces VAB dividido por 200 me va a dar I2, que es la intensidad que pasa por acá. Y aquí lo tengo. VAB, el mismo voltaje 17,7 porque estamos trabajando dentro del mismo paralelo. Es VAB sobre 200 en este caso porque estamos hallando I2. Eso nos va a dar una intensidad chiquitita de 0,089 amperes. Son 89 miliamperes. Ese sería el valor. Pero como estamos poniendo todo en amperes, lo dejamos en amperes. Intensidad número 3. Intensidad número 3 es VCD sobre 250 ohm. ¿Por qué? Bueno, porque la intensidad número 3 anda por acá, mire. Siempre venimos. ¿Dónde está I3? Está acá. ¿Atraviesa cuál resistencia? La de 250. ¿Qué voltaje se le aplica a esta resistencia entre estos dos puntos? Y 6D. Voltaje CD sobre 250 nos va a dar I3. Y aquí tenemos esa operación. A ver, aquí, voltaje CD sobre 250 son 0,76 amperes. De la misma forma podemos calcular I4 y podemos calcular I5 dividiendo el voltaje CD entre 300 y entre 400 ohm respectivamente. Amigos, les dejo pendiente el cálculo de I4 e I5 si ustedes lo quieren realizar. En este ejercicio solamente se nos pedía I1, I2 e I3, pero perfectamente pueden calcular I4 y I5 de una forma análoga como ya lo hicimos con I3, ¿verdad? Dividiendo la tensión BCD entre 300 para I4 y entre 400 para I5. Si quieren ustedes lo pueden hacer para completar los cálculos de las intensidades. Nosotros aquí damos por concluido este ejercicio y los esperamos en la próxima clase. Muchas gracias.